Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues feliz Navidad y que hayan pasado una Nochebuena excelente en compañía de familiares, amigos, todos sus seres queridos. Y continuando con el estudio de ayer del creyente y su cuerpo, hoy estudiaremos la redención del cuerpo. Ayer decíamos de que muchas veces creemos de que el Señor salva el espíritu, el alma, pero ¿qué del cuerpo? Y entre los creyentes es muy común asumir la actitud de que Dios, al parecer, no ha hecho provisión para el cuerpo. O sea, limitan la redención de Cristo al espíritu y al alma y descartan al cuerpo por completo. Y pasan por alto los hechos de que el Señor Jesús curó enfermedades físicas y que los apóstoles siguieron experimentando este poder para curar en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando nació en el libro de Hechos. Pero no dan otra explicación para su actitud de que el solo hecho de su incredulidad o ignorancia de la palabra de Dios, pero siguen creyendo de que solamente el Señor nos salva el alma. Pero ¿qué del cuerpo? Nuestro cuerpo es para el Señor, como estudiamos ayer. Y si simultáneamente el Señor es para nuestro cuerpo también. Y vemos esto en la relación conjunta de Dios y el hombre. Dios se entrega a nosotros por completo para que nosotros podamos ofrecernos por completo a Él. Él ofreció su cuerpo. Al ofrecernos a Él, Él de nuevo se dará a nosotros según la medida de nuestra entrega. El Señor quiere que sepamos que Él ha dado su cuerpo por nosotros y quiere también que sepamos que si nuestro cuerpo es de modo genuino para Él, experimentaremos que Él es para el cuerpo. El significado del cuerpo para el Señor es que presentemos el nuestro totalmente a Él para vivir por Él, en tanto que el Señor para el cuerpo implica que al haber aceptado nuestra consagración, Él va a conceder su vida y poder a nuestros cuerpos. Él va a cuidar, preservar y nutrir nuestra armazón física. Por eso el título de hoy es la redención del cuerpo. Para el que se da cuenta de sus debilidades, de sus impurezas, pecaminosidad y mortalidad, parece imposible casi que el Señor sea también para el cuerpo. Y esto lo comprenderemos, sin embargo, si contemplamos el plan de la salvación de Dios. Cuando el Señor Jesús nació, el Verbo se hizo carne, poseía un cuerpo. Cuando estaba en la cruz, llevó él mismo nuestros pecados, sobre su cuerpo en el madero y enfermedades también, dice Primera de Pedro 2:24. Y ahora, unidos a él por la fe, nuestros cuerpos fueron crucificados con él también. Y así él nos ha librado del poder del pecado. En Cristo, esta tienda carnal, nuestro cuerpo físico, ha sido resucitado y ascendido al cielo. El Espíritu Santo está ahora residiendo en nosotros. Podemos decir pues que el Señor es para nuestro cuerpo, no solo para nuestro espíritu y alma, también para nuestro cuerpo. Cuando dejemos este cuerpo mortal físico, tendremos un cuerpo glorificado, pero no por eso deja de ser un cuerpo dedicado, redimido a Dios desde ahora. La idea del Señor para el cuerpo abarca diversos significados. Pongan mucha atención, por favor. Hoy más que nunca, hoy que celebramos la Navidad, debemos de entender esto, la redención del cuerpo. Por eso celebramos la Navidad, el nacimiento de un Salvador que tomó un cuerpo humano y vino a la tierra. Entonces, número uno, la idea del Señor para el cuerpo abarca estos significados. Número uno, transmite la idea de que el Señor librará el cuerpo de pecado. Casi cada pecado está relacionado con él. Muchos pecados surgen por causas especiales, fisiológicas. La gula, por ejemplo, es una indulgencia del sentido del gusto, y el beber con exceso es un dar satisfacción a un apetito carnal también. Muchos momentos de ira son causados por una desazón física. Los nervios hipersensibles pueden hacer a una persona irritable y áspera. Hay personalidades muy peculiares que resultan de una constitución
fisiológica especial. Muchos pecadores notorios están físicamente constituidos de modo diferente que las personas normales. Incluso así, con todas estas manifestaciones, el Señor es todavía para el cuerpo. Si ofrecemos el nuestro a Él y le reconocemos como Señor de todo y reclamamos su promesa por fe, veremos que el Señor puede librarnos de nosotros mismos, al margen de nuestra constitución física, lógica, incluso afectados por debilidades especiales, fisiológicas. Podemos vencer nuestros pecados por medio del Señor. Número 2, el Señor es además para nuestros males físicos. Así como Él destruye el pecado, también cura las enfermedades físicas. Él es para toda cuestión relacionada con nuestro cuerpo. Él, por consiguiente, es para nuestras enfermedades también. Las enfermedades no son otra cosa que las manifestaciones del poder del pecado en nuestros cuerpos. El Señor Jesús puede librarnos de las enfermedades, así como de nuestros pecados. Número 3, el Señor es asimismo para nuestra vida en el cuerpo. Él va a ser su fuerza y vida, de modo que podamos vivir en Él. Él desea que experimentemos en nuestro andar diario el poder de su resurrección, a fin de que nuestro cuerpo también pueda vivir por Él. Número 4, el Señor es igualmente para la glorificación del cuerpo. Esto pertenece al futuro. Hoy alcanzamos grandes alturas y andamos con Él, pero con todo esto no cambia la naturaleza de nuestro cuerpo. Pero vendrá un día en que el Señor redimirá el cuerpo y lo transformará de este estado de humillación a la semejanza de su glorioso cuerpo. Por eso debemos subrayar el significado del cuerpo, cómo debe ser para el Señor. Si anhelamos la experiencia del Señor para el cuerpo, primero debemos de practicar el cuerpo para el Señor. Es imposible experimentar el Señor para el cuerpo si nosotros usamos nuestro cuerpo en conformidad con nuestros deseos y para nuestro placer, en lugar de presentarlo para vivir enteramente para el Señor. En cambio, si nos entregamos por completo a Dios y cedemos nuestros miembros como instrumentos de justicia y nos conducimos en todas las cosas en conformidad con el orden de Dios, con toda seguridad Él nos concederá su vida y su poder. Dice la palabra de Dios, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará mediante su poder. En 1 Corintios 6, 14, dice, y esto es para explicar la última cláusula del versículo, que el Señor es para el cuerpo. La resurrección del Señor será por tanto corporal. También como Dios ha levantado el cuerpo del Señor, así levantará el nuestro de los muertos. Estos dos hechos son igualmente ciertos, de modo que es así que el Señor es para nuestro cuerpo. Él nos levantará con su poder. Es algo todavía futuro. Sin embargo, hoy podemos tener un anticipo del poder de su resurrección. En el versículo 15 de 1 Corintios 6 dice, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. La primera pregunta está presentada de una forma especial. En otros lugares, como en 1 Corintios 12:27, solamente afirma, vosotros sois el cuerpo de Cristo e individualmente miembros de Él. Pero solo en este pasaje dice, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Todo nuestro ser es verdaderamente un miembro de Cristo. ¿Por qué pues es especificado aquí el cuerpo? Pues naturalmente suponemos que nuestra vida espiritual es un miembro de Cristo porque no es espiritual. Pero ¿cómo puede esta armazón corporal ser considerado un miembro de Cristo? Estamos verdaderamente presenciando una verdad que es hermosa y maravillosa. Debemos de entender nuestra unión con Cristo. Dios no mira a los cristianos individualmente, los incluye juntos con su vista de Cristo. Ningún cristiano puede existir fuera de Cristo, porque su fuerza diaria para vivir es suplida por Él, para Dios.
La unión de los creyentes con Cristo es ya una realidad clara y definida. El cuerpo de Cristo no es solo un término espiritual, es un hecho verdadero. Tal como el cuerpo físico está unido a una cabeza, así los creyentes están unidos a Cristo. A los ojos de Dios, nuestra unión con Cristo es perfecta, ilimitada y absoluta. Para decirlo de otra manera, nuestros espíritus se unen al Espíritu de Cristo. Lo más importante de todo, nuestras almas se unen con el alma de Cristo, la unión de las voluntades, la unión de los afectos y la unión de las mentes. Y nuestros cuerpos se unen con el cuerpo de Cristo. Si nuestra unión con Cristo es completa, ¿cómo puede la parte del cuerpo corpórea de nuestro cuerpo quedar excluida? Si somos miembros de Cristo, nuestros cuerpos son también miembros de Cristo. Y sin duda la unión perfecta no se realizará hasta el momento de la resurrección futura. Pero así y todo, nuestra unión con Cristo es una verdad ya en el momento presente. Esta enseñanza es de vital importancia, porque qué consuelo tenemos cuando sabemos que el cuerpo de Cristo es para nuestros cuerpos. Todas las verdades pueden ser experimentadas. ¿Tenemos algún defecto físico, enfermedad, sufrimiento o debilidad? Pues recordemos, el cuerpo de Cristo es para nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos están unidos al suyo. En consonancia, podemos sacar vida y fuerza de su cuerpo para suplir las necesidades físicas del nuestro. Todo el que tiene defectos corporales debe permanecer en esta unión con Cristo por fe y sacar de sus recursos para sus necesidades corporales. El apóstol Pablo se maravilla de que los creyentes corintios pudieran desconocer una verdad tan clara. Si ellos hubieran captado verdaderamente esta enseñanza, habrían encontrado muchas experiencias espirituales, así como hecho caso de modo responsable de varias advertencias prácticas, tales como si estos cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo, ¿cómo podrían haberse atrevido a hacerlos miembros de una ramera? Porque el apóstol Pablo al instante pregunta en el verso 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pablo desarrolla esta enseñanza de la unión del modo más efectivo. El que se une con una ramera pasa a ser un cuerpo con ella. Esto es, para ser un miembro de la ramera, un creyente ha sido unido con Cristo, por lo que es un miembro de Cristo. ¿A dónde va a dejar a Cristo si este miembro pasa a ser el miembro de una ramera? El apóstol prohíbe una cosa semejante así. Y en el verso 17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y en los versículos 15 al 17 podemos contemplar el misterio de la unión de nuestro cuerpo con Cristo. El pensamiento de este versículo 17 es que si el hombre une su cuerpo al de una ramera, pasa a ser una carne y también un miembro de ella. Por lo que, ¿cómo pueden nuestros cuerpos no ser miembros de Cristo si estamos unidos con el Señor y somos un espíritu con Él? El juntarse con el cuerpo o una ramera va a efectuar la unión de los dos cuerpos. Cuanto más los dos cuerpos pasarán a ser uno si nuestro ser entero está unido a Cristo. Pablo ve el primer paso al unirse con el Señor como pasar a ser un espíritu con Él. Esta es una unión en el espíritu, pero no considera que el cuerpo del creyente sea algo no relacionado. Él concede que la unión primaria es en el espíritu, pero esta fusión del espíritu como consecuencia hará que el cuerpo del creyente sea un miembro de Cristo. Y esto en último término prueba que el cuerpo es para el Señor y el Señor es también para el cuerpo. De lo que se trata es de la unión. Los hijos de Dios deberían percibir claramente cuál es su posición en Cristo, que no hay el menor hueco o distancia en su unión con Él.
Sus cuerpos son miembros de Cristo, a través de los cuales puede evidenciarse la vida de Él. Y no podrían esperar mucho si el Señor fuera débil o enfermizo, pero es todo lo contrario. Indudablemente obtienen salud, poder y vida de Él. Tenemos que recordar un punto, sin embargo, que en ningún momento deberíamos guardar la idea de que como el cuerpo es el miembro de Cristo, por lo tanto debemos sentir físicamente toda comunión y suceso espiritual como si tuviéramos que tener prueba de ella en el cuerpo. Si debemos de sentir, claro, la presencia de Dios en nuestra armazón carnal, si Él ha de hacerse cargo del control directo del mismo y mostrarlo, si el Espíritu Santo va a llenar nuestro cuerpo y hacer su voluntad a través de él, o si el Espíritu Santo va a asumir la dirección de la lengua del cuerpo y hablar, pues entonces nuestro cuerpo ha suplantado a nuestro espíritu en las obras que corresponden a este último. Recuerden el estudio que vimos de la voluntad. Dios no quiere robots ni títeres, quiere nuestra voluntad, y eso también aplica en el cuerpo. O sea, si dejamos que sea el cuerpo el que domine, el resultado será que nuestro espíritu pierde su operación, puesto que su trabajo ha sido asumido por el cuerpo. Pero nuestro vaso de arcilla o de barro no es capaz de realizar una labor tan ardua, por lo que con frecuencia se debilita. Además, los poderes malignos, como lo estudiamos, como espíritus desencarnados, ellos desean los cuerpos humanos de carne. Su objetivo principal es poseer el armazón físico del hombre. El cristiano que desatiende la función de su cuerpo más allá de su capacidad normal, le da oportunidad a los espíritus malignos para que obren. Y esto está en conformidad con la ley del reino espiritual, como estudiamos en las leyes del espíritu. Al suponer Dios y su espíritu, van a tener comunión con Él en el cuerpo. El cristiano, como es natural, espera con anticipación experimentar esta comunión en el cuerpo, pero Dios y su espíritu nunca se comunican directamente con el cuerpo del creyente. Dios comunica su espíritu en el espíritu del creyente. Si un hijo de Dios persiste en buscar la experiencia de Dios en su cuerpo, los espíritus malignos aprovechan la oportunidad para entrar y le darán lo que él desea de modo ingenuo. Y él pensará que la experiencia espiritual que está teniendo viene del Espíritu Santo, pero viene de los demonios. Las consecuencias no pueden ser otras que la ocupación por los espíritus malignos. Pero en cuanto a la unión del cuerpo del creyente con Cristo, este hecho explica cómo es posible recibir la vida de Dios y ser fortalecido. Y debido a la posición noble del Espíritu, debemos de ser especialmente precavidos para no permitir que el cuerpo usurpe la obra del Espíritu. Por eso dice, huyan de la fornicación en el verso 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. La Biblia considera la inmoralidad o fornicación como un pecado más serio que los demás, porque tiene una relación especial con nuestros cuerpos, que son los miembros de Cristo. Hay que extrañarse de que el apóstol Pablo persuada a los cristianos de modo claro y enfático y persistente a que eviten la fornicación. Nosotros la vemos en términos de impureza moral, pero el apóstol Pablo subraya un aspecto diferente de la misma. Dice, ningún otro pecado aparte de la fornicación ocasiona que nuestro cuerpo sea uno con otro, por lo que es un pecado contra el cuerpo. Esto implica que ningún pecado, excepto la fornicación, puede hacer a un miembro de Cristo el miembro de una ramera. La fornicación es pecar contra los miembros de Cristo. Como los cristianos están unidos con Cristo, la fornicación es doblemente abominable. O visto desde otra perspectiva, al ver la abominación de la fornicación, podemos apreciar qué real es la unión de nuestro cuerpo con Cristo.
Dice en el verso 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el santuario, el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no sois vuestros? Esta es la segunda vez que el apóstol Pablo pregunta, ¿o no sabéis? Recuerden que estamos leyendo 1 Corintios 6 del 12 al 20. La primera ocurre en el versículo 15, en que está hablando del cuerpo para el Señor. En este segundo caso, está refiriéndose a el Señor para el cuerpo. Pero antes Pablo había expresado de forma general como vosotros sois el templo de Dios, en 1 Corintios 3:16. Pero ahora dice específicamente, vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Indica que la habitación del Espíritu Santo se extiende más allá del espíritu al cuerpo. Nos equivocamos gravemente si consideramos al cuerpo como su lugar primario de revestimiento, porque el espíritu reside inicialmente en nuestro espíritu, en el cual tiene comunión con nosotros. Sin embargo, esto no excluye que su vida fluya del espíritu para dar vida al cuerpo. Nos engañamos si esperamos que el Espíritu Santo descienda de modo primario a nuestros cuerpos, pero sufrimos pérdida también si limitamos su revestimiento a nuestros espíritus. Deberíamos reconocer el lugar del cuerpo en el plan de la redención de Dios. Cristo pone aparte nuestros armazones carnales para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y ser instrumentos suyos. Por el hecho de que Él ha muerto, ha resucitado y ha sido glorificado, ahora puede dar su Espíritu Santo a nuestro cuerpo. Del mismo modo que en el pasado nuestra vida del alma saturaba nuestro cuerpo, también ahora su Espíritu lo satura. Su vida fluirá en cada miembro y nos dará vida y poder con mayor abundancia de lo que pensamos. Que nuestro cuerpo constituye un templo del Espíritu Santo es un hecho seguro y puede ser experimentado vitalmente también. Pero con todo, muchos son como los creyentes de Corinto, que descuidaban esta gloriosa posibilidad. Aunque el Espíritu de Dios reside en ellos, para ellos es como si no existiera. Tenemos necesidad de ejercitar la fe para creer, para reconocer y aceptar este hecho de Dios. Si sacamos provecho de este hecho por fe, descubriremos que el Espíritu nos va a traer no solo santidad, gozo, justicia y amor de Dios a nuestras almas, sino también vida, poder, salud y fuerza para nuestra debilidad, cansancio y enfermedades corporales. Él dará a nuestros vasos terrenales la vida de Cristo junto, con los elementos, con los elementos vitales de su glorioso cuerpo. Cuando nuestro cuerpo ha muerto verdaderamente con Cristo, esto es, cuando se ha sometido por completo a Él, toda la voluntad propia y la acción independiente ha sido negada y no se busca nada, sino ser un templo del Señor. Y entonces el Espíritu Santo manifestará con toda seguridad la vida de Cristo resucitado en nuestro cuerpo mortal. Y qué bueno es para nosotros el experimentar de modo genuino al Señor en la curación y en el reforzamiento en su ser, nuestra salud y nuestra vida. Si vemos nuestra tienda como un templo del Espíritu Santo, le seguiremos llenos de asombro y de amor. Y en el verso 19 y 20 dice, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Sois miembros de Cristo, somos miembros del templo del Espíritu Santo. No sois vuestros, habéis sido comprados por Dios por precio. Todo lo nuestro pertenece a Él, especialmente nuestro cuerpo. La unión de Cristo con nosotros y el sello del Espíritu Santo dentro de nosotros prueban que nuestro cuerpo particularmente es de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, Dios quiere que le honremos en esto, quiere que le glorifiquemos tanto por medio de la consagración de este cuerpo para el Señor que tenemos, como por medio de la gracia que exhibimos en Él, el Señor para el cuerpo de Él. Consideremos esto de modo sobrio y vigilante.
para que no usemos nuestros cuerpos para nosotros mismos o permitamos que caigan en una condición tal en que no podamos decir que el Señor es parte del cuerpo. Así glorificaremos a Dios y le permitiremos que demuestre su poder libremente al librarnos a nosotros de nuestras debilidades, dolencias y sufrimiento, así como de nuestro egoísmo, de nuestro amor propio y del pecado. Ahora escuchen esto. La enfermedad, solamente voy a dar la introducción para lo que veremos mañana. La enfermedad es una ocurrencia común en la vida, pero para saber cómo mantener nuestro cuerpo en una condición que glorifique a Dios, primero debemos saber qué actitud tomar frente a la enfermedad, cómo hacer uso de ella y también cómo puede ser curada. Cómo la enfermedad es tan común que no podemos evitar sufrir una falta seria en nuestra vida si desconocemos la forma en que debemos de tratarla. Por eso, la Biblia revela una relación íntima, escúchalo bien, entre la enfermedad y el pecado. La consecuencia final del pecado es la muerte. La enfermedad se encuentra entre el pecado y la muerte. Es una secuela del pecado y un prólogo a la muerte. Si no hubiera pecado en el mundo, tampoco habría enfermedad y muerte. Si Adán no hubiera pecado, la enfermedad no habría venido sobre la tierra. Y de eso podemos estar seguros. De ahí que, como con cualquier otra calamidad, la enfermedad fue introducida por el pecado. Los seres humanos estamos constituidos de dos naturalezas, la corporal y la no corporal, la física y la espiritual. Y ambas sufrieron en la caída del hombre. El espíritu y el alma fueron dañados por el pecado y el cuerpo fue invadido por la enfermedad. El pecado del espíritu y el alma, juntos con la enfermedad del cuerpo, dan testimonio de que el hombre va a morir. Cuando el Señor Jesús vino para salvar, no solo perdonó el pecado del hombre, también curó el cuerpo del hombre. Salvó a los cuerpos así como a las almas. Desde el principio de su ministerio, curó enfermedades humanas y al final de su labor pasó a ser una propiciación en la cruz por los pecados del hombre. Considera cuántos enfermos fueron curados por él durante sus días en la tierra. Sus manos siempre estaban dispuestas a tocar a los enfermos y hacerlos levantar. A juzgar por lo que hizo él mismo y por el orden que dio a sus discípulos, no podemos por menos que ver la salvación que proveyó, que incluye la curación de la enfermedad. El suyo es un evangelio de perdón y sanación, curación. Los dos van juntos. El Señor Jesús salvó a las personas de los pecados y de las enfermedades para que pudieran conocer el amor del Padre. Al leer los evangelios, los hechos, las epístolas o el Antiguo Testamento, continuamente somos testigos de que la sanación y el perdón van juntos. Todos conocemos la escritura de Isaías 53, que es el capítulo más claro del Antiguo Testamento respecto al Evangelio. En varios lugares del Nuevo Testamento se hace referencia a este capítulo, particularmente cuando el cumplimiento de sus profecías respecto a la obra redentora del Señor Jesús está a la vista. Isaías 53:5 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos habla en términos inconfundibles acerca de la curación del cuerpo y de la paz del alma que nos es concedida. Y esto se hace más claro aún cuando consideramos dos usos diferentes del verbo llevar. Él llevó los pecados de muchos en Isaías 53:12 y Él llevó nuestras dolencias, en hebreo enfermedades, en el verso 4. El Señor Jesús lleva nuestros pecados y también lleva nuestras enfermedades. Por el hecho de que llevó nuestros pecados, nosotros ya no tenemos que llevarlos de la misma manera como Él ha llevado nuestras enfermedades. Nosotros ya no tenemos que llevarlas. Pero el pecado ha hecho daño a nuestra alma y a nuestro cuerpo, de modo que el Señor Jesús salva a los dos. Él nos salva de la enfermedad, así como de los pecados. Los creyentes hoy pueden ofrecer alabanza
como decía el Salmo 103 del 1 al 3, bendice alma mía Jehová y bendigan todo mi ser su santo nombre. Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Pero qué triste que tantos cristianos puedan dar alabanza solo por la mitad de la salvación, que es la que conocen. Y qué pérdida tanto para Dios como para los hombres el no conocer su palabra. Notemos que la salvación de Dios no sería completa si el Señor Jesús simplemente perdonara nuestros pecados, pero no curara nuestras enfermedades también. ¿Cómo podría salvar nuestras almas y dejar nuestros cuerpos atormentados por las enfermedades? ¿Que no puso el énfasis en los dos cuando estuvo en la tierra? Algunas veces Él perdonó primero y luego curó. Otras veces fue al revés. Él concede al hombre lo que es capaz de aceptar. Al leer los evangelios, hallamos que el Señor Jesús hizo más que curaciones, que ninguna otra clase de obras, porque los judíos de aquel tiempo parecían menos capaces de creer que el Señor los perdonaba que creer que los curaba, como el mismo Jesús dijo en Mateo 9:5. Y los cristianos de hoy, sin embargo, hacen precisamente lo opuesto. En aquellos días los hombres creían que el Señor tenía poder para curar enfermedades, pero dudaban de su poder para perdonar pecados. Hoy los creyentes creen que Dios tiene poder para perdonar, pero dudan de su gracia para salvar y sanar. Confiesan que el Señor Jesús vino para salvar a los hombres del pecado, pero no hacen caso del hecho de que Él es igualmente el Salvador que sana y que cura. La incredulidad del hombre divide al Salvador perfecto en dos. Aunque sigue siendo en verdad el Cristo, que es para siempre el Salvador del cuerpo y el alma del hombre, competente para curar, así como para perdonar. En el pensamiento del Señor no basta con que un hombre sea perdonado, pero sin ser curado al mismo tiempo. De ahí que hallamos en su mandamiento, en Levítico 5:24 y 5:20, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Lucas 5:24, no sé por qué dije Levítico. Lucas 5:24, de ahí que encontramos en su mandamiento, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, según su declaración al paralítico. Hombre, tus pecados te son perdonados. Hizo las dos cosas en Lucas 5:20 y Lucas 5:24. Ahora bien, por lo que se refiere a nosotros, aunque estamos llenos de pecados y de enfermedades, consideramos que ya es suficiente con el perdón del Señor, dejando que las enfermedades sean llevadas por nosotros mismos y sean curadas por otros medios. Sin embargo, el Señor no quería que la gente tuviera que llevarse a su casa al paralítico confinado a la cama todavía, una vez que le había perdonado los pecados. El Señor tiene un punto de vista diferente al nuestro respecto a la relación entre el pecado y la enfermedad. Nuestras ideas son que el pecado pertenece al reino espiritual, algo despreciado y condenado por Dios, mientras que la enfermedad es solamente un fenómeno material natural que no tiene nada que ver con Él. Por otra parte, el Señor Jesús, Él consideraba tanto los pecados del alma como las enfermedades del cuerpo como obras de Satanás. Dice en 1 de Juan 3:8 que Él vino para destruir las obras del diablo, por lo que echó demonios y curó enfermedades. Cuando Pedro, bajo revelación, habla del ministerio de sanación del Señor, él declara en Hechos 10:38 que él anduvo haciendo bien y curando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. El pecado y la enfermedad están íntimamente asociados, como lo está nuestra alma y cuerpo. El perdón y la curación se complementan el uno al otro. Pero ¿por qué los creyentes dudamos de esto? ¿Por qué no entendemos? Porque olvidamos algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué los creyentes se enferman? Y esto tiene que ver con lo que veremos mañana, porque tiene que ver con la disciplina de Dios, con la enfermedad y el yo. Veremos varios puntos que nos aclararán de cómo el Señor, Él quiere redimir también el cuerpo, sanar el cuerpo. Por eso el título de hoy, no lo olvides, la redención del cuerpo.
Esta semana estará muy interesante los estudios. Aprovechen el tiempo, métanse en la palabra, sumérjanse en el río del Espíritu para que Él nos llene de su verdad, de su amor, de su consuelo, de su compasión y fortaleza. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por revelarnos hoy, en este día especial, Señor, la redención del cuerpo. Porque fue un cuerpo lo que tú ofreciste en la cruz del Calvario. Porque fue un cuerpo el que tomaste para venir a la tierra. En un niño, Señor, desde el nacimiento hasta la muerte, hasta una edad adulta. Tú mostraste las diferentes etapas del cuerpo, Señor, y tú llevaste en tu cuerpo nuestros pecados y enfermedades. Pero la tradición, las enseñanzas que han sido diluidas a través del tiempo, han separado que la salvación y la enfermedad son aparte, Señor, pero una es consecuencia de la otra. Los pecados producen enfermedades y muerte. Señor, ábrenos el entendimiento para aprender de tu palabra y para no aceptar cuando el enemigo venga a ponernos pensamientos de que estamos enfermos por otra razón. Sabemos que hay 3 causas de enfermedad: el descuido, cuando nos descuidamos voluntaria o involuntariamente o intencional o inconscientemente, Señor. Pero también Satanás enferma, como tú lo dices en tu palabra, y también tú lo permites, como lo veremos mañana, Señor, para disciplinarnos, para glorificarte en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te rogamos por todos aquellos que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad, que tú les reveles que no deben aceptar las mentiras del enemigo, que no pueden cargar la enfermedad como una muletilla para ser aceptados, para hacer autoconmiserados ellos mismos y tener la enfermedad como, ay, pobrecito, pobrecita de mí, para que se compadezcan de ellos, porque es un engaño del diablo, Señor. Que vean la enfermedad como algo, como tú lo dijiste, Señor, como una opresión del enemigo, como dice en Hechos 10:38, que tú viniste, Señor, a sanar y a liberar a todos los oprimidos por el diablo. Y la enfermedad es una causa de ella, Señor. Danos revelación para ser verdaderamente libres y que nuestro cuerpo sea redimido también. Desde ahora, Señor, no esperar el morir para tener el cuerpo glorificado, porque podemos ofrecer nuestros miembros desde ahora como miembros de justicia, no como miembros de pecado, Señor. Revélanoslo hoy, Señor, y que podamos decir, como dice tu palabra en Romanos 12:1, ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, para entender tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.